Continuamos en la mañana amable de la televisión colombiana, la mañana de Teleamiga. En la entrevista el invitado es el doctor Fernando Rojas, asesor del Consejo, profesor universitario, experto en movilidad. Bienvenido. Adolfo, muy buenos días a usted, a los televidentes, y gracias por la invitación. Vamos al grano. Los problemas del transporte público en Colombia. ¿Qué está pasando? Adolfo, fundamentalmente hay un problema enorme porque hay un divorcio entre lo que el Estado quiere y propone y lo que los ciudadanos están queriendo hacer, lo que desean y donde finalmente encuentran sus respuestas. Por un lado, no hay un buen transporte público que sea lo suficientemente atractivo para que la gente lo utilice, y por el otro lado, el carro y la moto se han convertido no solo en un símbolo de estatus, sino también son una respuesta que ha encontrado la gente para moverse por las ciudades. Y hoy lo que tenemos es un colapso total. Pero Transmilenio tiene problemas. El mío en Cali tiene problemas. Transcaribe, Transcaribe es en Cartagena, ¿no? No tenemos la primera línea de Transcaribe en Cartagena. Está funcionando en Barranquilla, funcionando entre comillas. Sí. En Pereira tiene problemas el sistema. ¿Qué es lo que hay ahí, Adolfo? Cuando se pensó Transmilenio fue, digamos, creado para una ciudad como Bogotá, que tenía que recorrer grandes distancias y donde había un número de personas que tenían que utilizar el sistema. En el momento en el que se decide llevarlo a ciudades más pequeñas, nunca se pensó en cuáles eran las necesidades de esas ciudades, sino en llevar un sistema. Por eso es que las vías no funcionan, las estaciones no funcionan, no tienen suficiente demanda. Por ejemplo, hay un estudio de la Universidad de los Andes que evidencia que el mototaxismo tiene en jaque a las empresas de bus y al transporte público en la costa. ¿Por qué? Porque para ellos es mucho más fácil y más rápido irse en una moto, donde hace menos calor, donde puede moverse a menor precio, que montarse en un bus que tiene que hacer un recorrido. Eso es una cosa que no se tuvo en cuenta a la hora de llevarlo a esos sistemas. Simplemente se copió, pero no se adaptó. Pero en Bogotá se copió de Curitiba, que es una ciudad pequeña. De acuerdo, pero mire que aquí se tomaron en Bogotá las medidas para hacerlo, para que se ajustara a las necesidades de la ciudad. En el caso de Curitiba, por ejemplo, en Foz de Iguazú, que es una ciudad que queda en el estado de Paraná, hicieron lo mismo. Llevaron el sistema de Curitiba y no les funcionó. Por el calor, por las distancias, por todo, para la gente era mucho más fácil moverse de otra forma. Entonces ahí es donde hubo un error. Ya lo que pasa con Transmilenio es que, digamos, durante 12 años las administraciones dejaron de invertir en el sistema, dejaron de ampliar en infraestructura, dejaron que la cultura ciudadana se perdiera y simplemente le siguieron colgando pasajeros y pasajeros y pasajeros, y terminamos viendo que Transmilenio evoca los racimos humanos de la década de los 70s, 80s en el transporte en Bogotá. Lo mismo de siempre. Igualito. Estoy revisando fotografías de la Bogotá antigua y los racimos en el tranvía. Eran igualitos. Igualitos. Lo único es que ahora vamos empacados al vacío, ¿cierto? Porque las puertas no cierran y queda uno ahí, no se puede mover para ningún lado, pero está pasando exactamente lo mismo, y fundamentalmente es porque hay indolencia por parte de los gobiernos distritales, fundamentalmente de los últimos 3 gobiernos, que simplemente le apostaron a que el sistema funcionara con lo que tenía, prestando un mal servicio, y al prestar un mal servicio perdió a los usuarios. Y hoy vemos que parte del mal comportamiento de los usuarios se debe fundamentalmente a que se le perdió cualquier respeto o cariño a Transmilenio. Cuando se inaugura Transmilenio, Peñalosa nos señala, el alcalde de ese entonces, dice, no, Bogotá necesita Transmilenio, no necesita metro. Esa fue la idea que nos dio, esa fue la apuesta. Bogotá no necesita metro. Y yo ir recuperando el tema y dije, Bogotá sí necesita metro. Sí, Bogotá necesita combinar diferentes modos de transporte para poder movilizar a toda la gente que tiene hoy. Lo preocupante hoy del metro es que durante mucho tiempo se hicieron estudios, se han invertido millones de dólares en esos estudios, se suponía que ya lo teníamos listo para hacerlo, y ahora resulta que, es lo que nos han dicho, que los estudios funcionan para que el metro vaya de las Américas hasta Lourdes, pero que de Lourdes hacia el norte ya no tiene la demanda necesaria. Entonces la pregunta es, ¿y entonces dónde estaba el acompañamiento del distrito a esos estudios? ¿Cierto? ¿Qué es lo que van a hacer a la altura de Lourdes para llevar a la gente ahí y botarla a Transmilenio donde no cabe un alma más? ¿Cierto? Ahí hay un problema enorme
y los bogotanos quedamos en un sándwich entre el gobierno nacional, que no quiere cumplirle a Bogotá con los recursos para hacer el metro, y un gobierno distrital que está urgido de presentar algún resultado, y nos van a terminar metiendo en lugar del metro unos centimétricos. Pero ¿por qué no me aclara? Porque la noticia del día, el gerente de Transmilenio, la administración distrital, nos anuncia la compra de predios para la primera etapa del metro. Esa es la noticia. Claro. Eso quiere decir que tenemos el metro más cerca. Claro, pero la pregunta es, ¿están comprando para la primera parte del metro o para el metro? ¿Cierto? Y ahí lo que estamos viendo es que están parcelando el metro y lo van a terminar pegando con babas, y eso no va a resultar, ¿cierto? Porque es que estamos moviendo en este momento a la gente de las Américas hasta Lourdes, ¿cierto? ¿Y ahí qué pasa? ¿A dónde los vamos a llevar? ¿Los vamos a mandar a Transmilenio? Ok. ¿El alcalde ha entrado en hora pico a la estación de la 63? Es imposible entrar, es imposible moverse. Bueno, entonces movámoslo un poquitico más hacia el norte. No hay cómo entrar, y en ese sentido no nos dan respuesta. Entonces, lo que están haciendo en este momento es presentarnos grandes titulares para que uno sienta que ellos sí están haciendo, pero realmente ni siquiera el gobierno nacional ha definido si nos va a dar la plata que se necesita para construirlo, ¿sí? En este momento tenemos congelada la construcción de la avenida Boyacá de Transmilenio, porque esa plata se quiere invertir también en el metro, ¿cierto? Entonces, obvio, hagamos el metro, buenísimo, pero no podemos abarcar a la ciudad, porque hay que recordarle a los televidentes que el metro se va a demorar entre 7 y 9 años, en el mejor de los casos, en ser construido. La primera línea. La primera línea, ¿cierto? Eso significa que durante ese tiempo muy seguramente no van a construir más Transmilenio, y vamos a tener un sistema más saturado, con peor servicio, ¿entiende? Y el alcalde simplemente está muy tranquilo, muy contento, lanzando grandes titulares, pero no nos resuelve el problema que hoy tenemos, que es la calidad del transporte. Nos vamos a quedar en el peor de los mundos. Yo creo sin metro y sin la ampliación de Transmilenio. Así es. Muy grave. Esa es la apuesta que tiene hoy el alcalde. ¿Y por qué la administración no le dice la verdad a la ciudad? Porque no le interesa, ¿cierto? Simplemente lanza cortinas de humo. Mira, Adolfo, yo creo que son bienvenidas todas las iniciativas para promover el uso de la bicicleta y el transporte público, pero es mucho más fácil decir vamos a hacer otro día sin carro, que trabajar todos los días del año para que la movilidad de los bogotanos sea buena. ¿Cuáles han sido las medidas del alcalde Petro para mejorar la calidad del transporte público en Transmilenio o en el SITP? Ninguna, ninguna. ¿Cuáles son las medidas que ha promovido el alcalde Petro para que la gente del carro vea en el transporte público, en la bicicleta o en caminar una opción? Ninguna. Es más, hoy tenemos más muertos en bicicleta y más peatones muertos, y están diciendo a la gente que camine y que se mueva en bicicleta. Alcalde, sea responsable y genere las condiciones para que eso funcione. No hay una persona que, es más, ni siquiera cercana al alcalde, que vaya a dejar su carro en la casa para embutirse en Transmilenio, ¿cierto? El alcalde no se monta en Transmilenio en hora pico, ¿cierto? Uno ve las fotos de él y es buenísimo porque siempre tiene sillas, ¿cierto? Ya quisiera uno montarse a Transmilenio con puestos, no pasa. Entonces el alcalde está hablando de una ciudad que es su imaginación, mientras que los bogotanos tenemos que padecer un servicio que en términos de velocidad funciona. Yo me demoro 16 minutos desde la estación donde entro a la estación donde me bajo para ir a mi trabajo, bueno, todos los días, pero el problema es la entrada. Cuando ingresa. Claro, pueden ser 25, 30 minutos tratando de montarme en un bus o haciendo la fila para comprar un tiquete, ¿cierto? Es una cosa que es muy complicada y el alcalde frente a eso no tiene respuesta. ¿Y eso que usted no utiliza alimentador? No, alimentador no, por las rutas que utilizo no tengo que moverme en alimentador, pero sí tengo, digamos, las estaciones donde más me muevo son Gran Movimiento, Las Aguas, Universidades, 127, Masurén y El Dorado, y son estaciones donde se mueve mucha gente y donde no tenemos ninguna medida que facilite. Le voy a dar un ejemplo, Adolfo. Una de las cosas que se han planteado para mejorar el ingreso a las estaciones es escalar los torniquetes, ¿cierto? Que no queden solo en una línea, sino que le permita a la gente entrar. Pues lo han hecho en algunas estaciones, pero con la brillante idea de poner el último torniquete al lado de una de las puertas de acceso a los buses. ¿Qué quiere decir? Que en hora pico la gente no puede entrar por ese torniquete porque hay un nudo de gente tratando de entrar a un bus, ¿cierto? Eso es una cosa, no se necesita ser un gran ingeniero para entender eso, ¿sí? Se necesitaba un poco de sentido común y de usar el sistema, y lo que vemos es que los que están al frente del sistema no lo usan, no lo quieren, no le interesa. Pero lo que observamos en la historia de Bogotá es que el interés político está por encima del interés general. De acuerdo. Una ciudad que manejó el trolley en su momento. Así es. Muy buen servicio.
Incluso el tranvía que desaparece el 9 de abril. De acuerdo, funcionaba también. Y lo que hemos perdido es esa idea de hacerlo, digamos, de pensar en la ciudad y no en el proyecto que yo quiero dejar, en la herencia que yo quiero dejar, que se acuerden de mí por tal o cual resultado. Y yo creo que parte fundamental del problema de Transmilenio es que se lo colgaron políticamente a Peñalosa, igual que la cultura ciudadana se la colgaron políticamente a Antanas Mocos. Y de esas dos cosas, digamos, los gobiernos que vinieron después simplemente los engavetaron y no le dieron ninguna acogida. Y hoy lo que vemos son los resultados de la decisión de esos tres gobiernos de no apostarle a una política de ciudad, sino a un legado político propio que nos tiene en una crisis hoy insostenible. Ya confirmó el segundo día sin carro este 22 de abril. Ya lo confirmó. ¿Y eso es bueno para la ciudad? Pues es bueno, por ejemplo, como una medida coyuntural, es bueno, es interesante, es chévere, pero eso no cambia el fondo de la gente. O sea, al otro día la gente se va a volver a mover a sus carros, se monta en sus carros y se monta en sus motos. Y lo que sí, que para nosotros los usuarios de Transmilenio es súper difícil, es que durante ese día vamos más apretados, porque el sistema pues tiene que recibir a más gente. Y frente a eso tampoco hay ninguna medida que el alcalde nos haya anunciado para hacer un mejor servicio ese día. Dejamos un tema para un próximo programa, el de las motos. El de las motos es un tema tremendo, sobre todo porque se ve como un mal, ¿cierto? Como una enfermedad, pero no se le ve que es una respuesta que están utilizando un pocotón de personas para moverse por las ciudades y que no tiene una política real. Qué grato verlo. Adolfo, lo mismo, muchas gracias por la ¿Cuánto se demora del canal Teleamiga al Consejo? Nada, caminando me demoro 25 minutos. ¿No utiliza transporte público? No. Pues en esos trayectos cortos es más fácil caminar. Esa es la idea. En eso estamos los bogotanos, en eso estamos. Además ese es democrático, es chévere, camina uno, atraviesa barrios con buenos parques y ahí estamos. Grato verlo. Adolfo, gracias. Para todos los teleamigos, feliz día. Ya continuamos en la mañana más amable de la televisión colombiana, después del corte.